A veces el peligro no llega con gritos ni con sombras. A veces el verdadero terror se esconde en lo ordinario. En una sonrisa apagada, en la rutina silenciosa de un hombre que parece uno más. Eso pasó en la Argentina de los años 70. No en los rincones marginales del país, sino en uno de los barrios más tranquilos y acomodados del conurbano bonaerense. San Isidro, un lugar de calles arboladas, casas bajas y vecinos que se conocían por nombre. Allí, entre 1974 y 1975, un asesino se movía sin ser visto. No dejaba mensajes, no llamaba a los medios. No firmaba sus crímenes como haría un asesino serial clásico. Este hombre tenía otra lógica. La del ritual. La del método. La del silencio absoluto. Su nombre era Francisco Antonio Laureana. Había nacido en Corrientes, en el norte argentino, pero hacía tiempo que vivía en Buenos Aires. Era artesano. Vendía figuras religiosas talladas en madera. Un trabajo humilde pero digno. Estaba casado, tenía una hija pequeña, y no tenía antecedentes penales. Nada en él llamaba la atención. Nada hacía sospechar que dentro de su casa y su mente se gestaba algo oscuro, preciso, devastador. Laureana no gritaba. No mostraba violencia en público. No tenía arranques, ni enemigos, ni discusiones. Era callado, correcto, casi invisible. Eso lo hacía aún más peligroso. Entre mediados de 1974 y los primeros meses del 75, una serie de crímenes comenzó a repetirse con una regularidad escalofriante. En todos los casos, las víctimas eran mujeres. Algunas adolescentes. Algunas niñas. Algunas adultas. Pero todas compartían algo. Habían sido atacadas entre las 2 y las 6 de la tarde. Casi siempre los días miércoles o jueves. Los cuerpos aparecían en casas, patios, baldíos. A veces había señales de violencia sexual. A veces eran estranguladas. Otras, asesinadas con un arma de fuego. En ningún caso se registraba robo. Pero sí, en varios, la desaparición de pequeños objetos personales. Pulseras. Prendedores. Peines. Cadenitas. Cosas mínimas. Íntimas. El asesino se llevaba algo, como si cada crimen necesitara un recuerdo. Un trofeo. La policía, al principio, no conectó los casos. Faltaba tecnología. Faltaban análisis forenses. Pero sobre todo, faltaba la idea de que un asesino pudiera matar por placer, por impulso, por ritual. Con el tiempo, las coincidencias empezaron a llamar la atención. Las víctimas. La franja horaria. Los días. Y sobre todo, el patrón de silencio. Nadie escuchaba gritos. Nadie veía nada. El asesino parecía esfumarse. Las familias empezaron a tener miedo. Las mujeres no salían solas. Los padres se turnaban para vigilar a sus hijas. Los medios, aunque sin estridencias, comenzaron a hablar del tema. Pero todavía no había rostro. Ni nombre. Ni hipótesis clara. Lo que nadie sabía era que el asesino ya estaba identificado. Por lo menos, por un par de ojos atentos. Una niña había sobrevivido a un ataque. Alcanzó a describir a un hombre de mediana estatura, pelo oscuro, y una forma peculiar de hablar. Mencionó algo extraño. El atacante había murmurado frases religiosas durante el ataque. Eso fue clave. En San Isidro, no había muchos hombres con esas características. Uno de ellos era Francisco Laureana. Artesano. Religioso. Reservado. Un dato inquietante. Cada vez que ocurría un crimen, la mujer de Laureana decía que él había salido a hacer entregas. Siempre por la tarde. Siempre los mismos días. Y volvía sonriente, como si nada. Durante meses, la policía empezó a seguirlo. Pero no tenían pruebas. No había testigos. No había cámaras. Solo sospechas. Hasta que un día, Francisco cometió un error. Una joven fue atacada en las inmediaciones de su casa. Sobrevivió. Y logró identificarlo. La policía montó un operativo. Lo interceptaron a plena luz del día. Laureana, al verlos, sacó un arma y empezó a disparar. El enfrentamiento fue breve. Laureana cayó muerto en el acto. La noticia sacudió a los vecinos. Muchos no podían creerlo. Ese hombre tranquilo. Ese padre de familia. Asesino.
Cuando los agentes ingresaron a su casa, el horror tomó forma. En una de las habitaciones encontraron una especie de altar improvisado. Sobre una mesa, descansaban figuras religiosas talladas por él. Pero debajo de la mesa, escondidos en cajas, había decenas de objetos personales. De mujeres. De niñas. Peines. Ropa interior. Cadénicas. Diarios con recortes de los crímenes. Y lo más inquietante, una libreta con fechas. Correspondían exactamente con las de los crímenes. En su Biblia, una edición antigua y desgastada, había subrayado pasajes que hablaban del pecado, del castigo y de la purificación. Algunos incluso con anotaciones propias. La policía nunca encontró a ningún cómplice. Nunca surgieron otros sospechosos. Los ataques cesaron por completo tras su muerte. La esposa de Laureana aseguró no saber nada. Dijo que él era un hombre frío, reservado, pero jamás violento. Que no tenía vicios. Que no tenía amigos. Que se pasaba las tardes trabajando en el taller, rezando o dando largos paseos. Paseos de los que siempre volvía con la ropa impecable, con la respiración tranquila, y con una frase bíblica en los labios. El caso fue cerrado rápidamente. No hubo juicio. No hubo circo mediático. En parte, porque el asesino estaba muerto. En parte, porque el país entraba en uno de los períodos más oscuros de su historia. A diferencia de otros asesinos que se volvieron figuras del crimen argentino, Francisco Laureana fue olvidado. Su nombre apenas figura en los archivos policiales. No tiene una serie. No tiene un documental. No tiene un apodo impactante que lo vuelva famoso. Pero eso, lejos de calmar, inquieta aún más. Porque muestra que no todos los monstruos quieren ser vistos. Algunos solo quieren actuar, acumular, rezar, y morir sin explicar nada. Algunos dicen que tenía esquizofrenia no diagnosticada. Otros, que sufrió abusos de chico. Hay quienes creen que era un fanático religioso convencido de que purificaba almas. Ninguna de esas teorías está confirmada. Solo queda el dato frío. Al menos 15 víctimas. Al menos 15 familias que jamás obtuvieron justicia. Solo la certeza de que el hombre que destruyó sus vidas murió en la calle, en silencio, sin confesar, sin pedir perdón. Y eso es lo que más asusta. Nos gusta pensar que podríamos detectar a alguien así. Que el asesino serial tiene algo raro, algo inquietante, algo que lo delata. Pero Laureana no. Era uno más. Ni muy simpático ni muy hosco. Ni muy pobre ni muy rico. Solo, normal. Y en esa normalidad, escondía el infierno. Este caso no es solo una crónica policial. Es un retrato del horror sin forma. Del mal sin nombre. De la oscuridad que se camufla en la rutina. Cada vez que alguien dice eso no puede pasar acá, cada vez que alguien confía ciegamente en lo que parece, este caso se levanta como un recordatorio brutal de que la maldad no siempre grita. A veces susurra. A veces reza. A veces camina entre nosotros sin que lo notemos. Y lo peor, es que puede volver a pasar. Porque hay algo aún más aterrador que un monstruo en la oscuridad. Un monstruo que aprendió a sonreír.